la encontraremos, decía con tristeza un empresario de mediana edad a su hermosa esposa, que sollozaba amargamente en la habitación del hospital de maternidad, y ellos pagarán por todo. Richard, ¿pero dónde? ¿Cómo vas a encontrar a los que hicieron esto? Su esposa se arrojó sobre su pecho. No, no puedo soportarlo. Al día siguiente, Richard Cooper recibió una llamada del hospital. Su esposa se había quitado la vida. El caso se atribuyó a la depresión posparto, aunque un médico mayor, Leon, quien había seguido su embarazo, intentó señalar que, a pesar de su estado inestable, la mujer aún alimentaba a su hija y en general parecía bastante estable. Pero nadie quiso escucharlo. El hospital ya tenía suficientes problemas con esa familia. Desde el principio, la mujer había tenido un embarazo múltiple, pero una de las bebés desapareció directamente de la sala de partos. Y ahora, además, este incidente. El director del hospital usó todas sus conexiones para hacer que el caso se cerrara como depresión posparto. Incluso difundió el rumor de que la madre había hecho algo con su segundo bebé. Por supuesto, después de esto, el esposo rápidamente retiró el cuerpo de su esposa y a la bebé que sobrevivió. A la niña la llamó Julia y la crió solo. Nunca volvió a casarse, aunque era un hombre exitoso y no le faltaban cazadoras de fortuna. Julia creció sin que le faltara nada. Cuando cumplió 10 años, su padre le contó la historia de su familia y confesó que nunca logró averiguar qué había pasado con su otra hija. Su destino era un misterio para el desconsolado padre. Desde entonces, Julia se prometió a sí misma no causarle más tristeza a su padre. Estudió con diligencia y asistía al club de dibujo en la escuela, donde el divertido abuelo Albert la elogiaba más que a nadie, mientras que su nieto Ben siempre se sonrojaba en presencia de Julia. Sin embargo, lo que mejor se le daban eran las ciencias exactas. En esa elección la apoyó su padrino, el mejor amigo de su padre, Arek. Richard dedicó toda su vida a buscar a su hija desaparecida, convencido de que había sido secuestrada por sus rivales. Julia creció y también se dedicó a los negocios, tras graduarse del Instituto de Economía. Para entonces, su padre, que había amasado una enorme fortuna, temía que su hija quedara desprotegida tras su muerte. Por eso, la casó con un hombre de confianza, su subordinado y mano derecha, Charles. Papá, pero entre nosotros solo hay amistad, suspiraba Julia. Charles es un buen hombre, pero ¿qué pasa si nunca llego a amarlo de verdad? Si no funciona, te divorcias, no es gran cosa. Tendrán un contrato prenupcial y yo dejaré un testamento, le prometió Richard. Solo escúchame al menos una vez en tu vida. Con Charles estarás más segura cuando yo ya no esté. Así, a los 25 años, Julia se convirtió inesperadamente en una recién casada feliz. Charles, por su parte, evitó discutir con su jefe, aunque llevaba años con una amante estable, Naomi, quien esperaba una propuesta de matrimonio. Después de la boda, Charles y Naomi siguieron viéndose, y 2 años después, Richard falleció, ya no era joven. En un periódico local incluso publicaron un artículo sobre la muerte del tiburón de los negocios, pero no todos creyeron que su partida fue natural. Su mejor amigo se lanzó sobre el ataúd, gritando que debían examinar el cuerpo, pero Charles lo apartó. La seguridad se llevó al hombre mayor, sosteniéndolo de los brazos. Julia se preparaba para recibir la herencia, pero no vivió hasta la lectura del testamento. Su muerte fue considerada una trágica y absurda coincidencia, la hija no soportó la pérdida de su padre. Todos compadecían a Charles y le expresaban sus condolencias. Con rostro afligido, llegó a la morgue. Entró en la oficina del patólogo forense y preguntó, ¿quién está a cargo aquí? Traje la ropa de mi esposa. Ayer la hospitalizaron por un ataque al corazón y no pudieron salvarla. Soy el jefe de departamento, Thomas Rath, se presentó el hombre.
Le doy mis condolencias y sé que la familia de Julia ha patrocinado nuestra clínica durante muchos años. No me vengas con cuentos, lo interrumpió bruscamente Charles. Mi esposa, por razones religiosas, no quería que le hicieran una autopsia. ¿Dónde firmo para rechazarla? Mire, como no pasó 24 horas en el hospital, la autopsia es obligatoria para evitar acusaciones contra los médicos, explicó Thomas, mostrando una sonrisa servil. Doctor, parece que no me entendió. Yo respeto la voluntad de mi esposa fallecida mucho más que sus estúpidas reglas hospitalarias, rugió Charles, agarrándolo del cuello de la bata. Pero, si para ti es un asunto de principios y necesitas un papel, entonces escríbelo, sin rodeos. ¿Cuánto cuesta este servicio aquí? Mejor salgamos a tomar aire, aquí dentro me siento sofocado, sugirió Thomas, insinuando que la oficina tenía cámaras de seguridad. Los hombres salieron a la calle y, una vez afuera, llegaron rápidamente a un acuerdo. Charles se fue a organizar el entierro de Julia junto a la tumba de su padre. Junto con las pertenencias de su esposa, dejó en la morgue un paquete, pidiendo que lo pusieran en el ataúd con ella. En el camino, el desconsolado viudo compró un periódico y sonrió con ironía al leer el titular: Los ricos también lloran. El joven viudo hereda todo. Ordenó al conductor dirigirse al cementerio y abrió el artículo con un gesto de desagrado. Tocaba un tema que aún no quería hacer público. Decía que Richard, de manera inesperada, había dejado toda su fortuna no a su amada hija, sino a su yerno. Pero Charles sabía que el testamento original decía otra cosa, y que al día siguiente estaría enterrado bajo tierra, en el ataúd de su esposa no amada. Ese testamento era precisamente lo que contenía el paquete dejado en la morgue. Mientras tanto, el patólogo forense terminaba su turno y daba instrucciones al personal. Había un auxiliar en particular que le desagradaba, Derek. Alguna vez fue estudiante de medicina, se preparaba para ser reanimador, pero abandonó la universidad por un desengaño amoroso. Su prometida, Naomi, se había ido con un empresario que conducía un auto lujoso. Derek solo conocía el nombre de su rival, Charles, y lo había visto una sola vez. Aquella vez, se había metido en una pelea con él y, como consecuencia, fue expulsado de la Facultad de Medicina por problemas disciplinarios. Luego, su madre enfermó. Derek tuvo que empezar a trabajar como asistente forense, pero sus conocimientos médicos los seguía aplicando constantemente. Ahora, revisando los registros, preguntó por el patólogo forense: la del turno de la mañana, estamos preparando el cuerpo para el funeral. Todavía no han hecho la autopsia, ¿no? Eso no es asunto tuyo, Derek, gruñó Thomas. Aquí el médico soy yo. Te dije que empezaras con el embalsamamiento, así que hazlo. La fallecida es una empresaria famosa, todo tiene que quedar perfecto. Bueno, como diga, murmuró Derek, sin ganas de discutir con su jefe. ¿Habrá pago extra por la preparación? Thomas deslizó un par de billetes en los bolsillos de Derek y su compañero Lucas. Ahora pónganse a trabajar. Thomas recogió sus cosas y salió, cerrando la puerta de su oficina. Antes de irse, les dejó un paquete con las pertenencias de la fallecida. Esa noche, en la morgue solo había una clienta. Algo oculta, le dijo Lucas a Derek. Otra vez se niega a hacer la autopsia. Seguro que ya escribió el informe. Los de la guardia anterior dijeron que últimamente le tiemblan las manos. A lo mejor por eso no quiere hacerlo. Que va, se metió su buen dinero al bolsillo y escribió el diagnóstico que necesitaban. Vaya profesión la suya, se rió Derek. No era así como imaginaba mi carrera en medicina. Va, olvídalo. Con las propinas que sacamos aquí, ganamos más que muchos médicos, soltó Lucas, riéndose. Por cierto, terminemos rápido. Hoy es el cumpleaños de mi suegra. Si no llego a tiempo, me mata.
Pues vete. Derek le hizo un gesto con la mano. Yo me encargo solo. Hoy no estamos desbordados de trabajo. ¿Y el dinero? Preguntó Lucas con mala cara. Nos pagaron a los dos. Ya luego me lo compensas de alguna forma, murmuró Derek. Lucas le dio un apretón de manos y salió apresurado a cambiarse. Derek cerró la puerta con llave. Si alguien moría, le llamarían de todos modos. Luego fue a preparar el cuerpo para el embalsamamiento. Pero al moverla de la camilla a la mesa de preparación, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Su clienta no parecía estar muerta. Le tomó la temperatura. Era muy baja, pero claramente más alta de lo que debería tener un cadáver. Derek la llevó a un sofá en la sala de descanso, la cubrió con la manta que él mismo usaba en los turnos nocturnos y se puso a rebuscar entre los medicamentos de emergencia. Encontró los que se usaban para desintoxicación, los mismos con los que en más de una ocasión habían sacado de apuros al patólogo forense cuando bebía demasiado, y volvió con ellos. Le tomó la presión y el pulso. Latía con más fuerza de lo que esperaba. Sin perder tiempo, le colocó una vía intravenosa y empezó a administrarle el tratamiento. Después de un par de horas, la mujer despertó, abrió los ojos y preguntó con voz débil, ¿dónde está mi ropa? ¿Quién es usted? ¿Por qué está tan oscuro aquí? Está en la morgue, aquí no damos ropa, le sonrió Derek. Escuche, hermosa difunta llamada Julia, esto, por supuesto, no es asunto mío, pero claramente estaba bajo el efecto de medicamentos que reducen la presión, el pulso y la temperatura corporal. Es una infusión de hierba, susurró Julia, una mezcla tranquilizante. Mi esposo me la dio. Después de la muerte de mi padre no podía dormir bien, ya que falleció hace un mes. Sí, interesante infusión la de su marido, garantiza un sueño eterno, comentó Derek con una sonrisa irónica. De nuevo, no es mi asunto, pero llegaron hasta el punto de embalsamarla. Y, según parece, como no hubo autopsia, nuestra morgue estaba al tanto del asunto. ¿Y qué piensa hacer conmigo? Susurró Julia. No me delate, pidió ella con un hilo de voz. Pagaré lo que sea necesario. Oh, Dios mío, me ha caído una ricachona en la cabeza. Derek se rió. Pero no se trata de dinero. Según los documentos, estás oficialmente muerta, y en el otro mundo no hay bolsillos. Escucha, hablo en serio. Necesito entender qué ha pasado. Espera, al menos déjame tomar una muestra de sangre antes de que todo se elimine del organismo, o luego no podremos probar nada. Tomó una muestra de sangre de su inesperada paciente viva, la selló y la escondió, decidiendo llevarla a un técnico de laboratorio conocido por la mañana. Julia temblaba bajo la manta. ¿Y no hay mi ropa o algo? Sabes, estar aquí sin nada puesto es completamente anormal. Ya te he visto, sonrió Derek. La única ropa que hay es la que trajo tu esposo. Ahora te traigo la bolsa, échale un vistazo. Mientras tanto, puedes leer el periódico. Le entregó un ejemplar impreso del único diario de la ciudad. En el hospital lo suscribían para mantener informados a los pacientes con noticias. Luego, trajo la bolsa y le ofreció a Julia vestirse mientras él verificaba que todo estuviera en orden. ¿Y qué, tienes cadáveres en la morgue?, preguntó la joven con horror. Hoy no, tuviste suerte, sonrió Derek. Por cierto, ¿qué le decimos a mi jefe y a quién vamos a enterrar mañana? ¿No puedes inventar algo?, preguntó Julia con voz temblorosa. Ya no estaba actuando como la rica heredera. Bueno, ya que decidí salvar a la princesa, voy hasta el final. Pero escúchame bien, tendrás que hacer lo que te diga, le advirtió Derek. Julia asintió y comenzó a rebuscar en la bolsa, mientras Derek recorría el departamento y se dirigía a la salida de emergencia. Recientemente habían hecho reparaciones allí y habían dejado un saco de cemento de unos 50 kilos,
justo lo que necesitaba. Transportó el saco en una camilla, lo colocó en el ataúd, clavó la tapa y luego llamó al patólogo con expresión de pesar. Thomas, tenemos un problema con la paciente. ¿Qué pasa ahora, Derek?, preguntó el jefe con irritación. Apareció una reacción en la piel, y de tal manera que ni el mejor maquillaje podría cubrirla, como si se tratara de un envenenamiento. En resumen, no recomendaría mostrar el cuerpo a nadie. Tal vez sugiera un funeral con el ataúd cerrado. Bien hecho por llamar, recibirás un bono, prometió Thomas. ¿Alguien más la ha visto aparte de ti? ¿O Lucas otra vez se escaqueó? Solo yo, respondió Derek. En ese caso, no tiene sentido embalsamarla, concluyó. Bien, Derek, llegarás lejos si sigues obedeciéndome. Derek le deseó buenas noches a su jefe y regresó a la habitación. Julia, vestida con un suéter de cuello alto y unos caros pantalones de cachemira color crema, estaba sentada leyendo unos documentos. El periódico estaba abierto en un artículo con su fotografía. ¿Qué pasa? ¿Eligieron una mala foto?, preguntó Derek. Se acabó. Mañana tu ataúd con el saco de cemento será enterrado con honores. Gracias, murmuró Julia y añadió con rabia, ¡qué bastardo! Yo. Derek se sorprendió. ¿Por qué te enfadas de repente? Mi esposo sonrió con amargura. Entre mis cosas estaba el testamento real de mi padre, pero él lo falsificó y ya anunció a los periodistas que hereda todo. Ni siquiera tuve tiempo de ver ese testamento. Después del funeral estaba completamente fuera de mí. ¿Y ahora qué?, preguntó Derek. ¿Vas a declarar que estás viva? ¿No temes que tu marido intente matarte de nuevo? Primero necesito conseguir dinero y planear bien todo, respondió Julia. ¿Puedes sacarme de aquí? Te daré una dirección, aunque después no sé a dónde ir. Quédate en mi casa, le propuso Derek. Vivo con mi madre, tiene una enfermedad renal crónica y vamos a diálisis regularmente. Pero es una buena mujer, no te delatará. Nuestra casa está en un barrio apartado, nadie te verá. De acuerdo, asintió Julia, pero antes necesito hacer algo. Tendrás que llevarme a un sitio. Está bien, Derek asintió, espera un momento, voy a avisar a las chicas de los turnos que estaré disponible por teléfono. Llamó desde el teléfono del hospital y luego salió con su inusual invitada por la salida de emergencia. Julia le dio una dirección. Allí vive un amigo de mi padre, es abogado y mi padrino. Es la única persona en la que puedo confiar ahora. Él fue el único que dudó de que la muerte de mi padre fuera natural. Y yo, ingenua, incluso defendí a Charles cuando Derek lo acusó. Bueno, al menos tienes a alguien, sonrió Derek. ¿Puedes quedarte aquí hasta la mañana? Termino mi turno y te llevaré a casa, pero ahora debo volver al hospital. Claro, si el tío Derek está en casa. Julia presionó el timbre del intercomunicador junto a la puerta de hierro forjado de un chalet privado. Pronto se escuchó el ladrido de un perro. Apareció un guardia de seguridad. Se quedó mirando a Julia como si hubiera visto un fantasma, luego se santiguó y gritó. Sus gritos hicieron que un hombre mayor saliera corriendo de la casa. Pero su reacción fue completamente diferente. Abrió la puerta, abrazó con fuerza a Julia y susurró emocionado, niña, gracias a Dios, estás viva. Tío Derek, ten en cuenta que esto es un secreto. No planeo resucitar todavía. Julia sonrió y señaló al guardia de seguridad. San, esto también va para ti. Él solo asintió atónito, se santiguó una vez más y entró en la casa. Julia no estaba preocupada de que él fuera a delatarla con su esposo. Todos los que vivían en esa casa odiaban a Charles con fervor. Tío Derek, necesito dinero, dijo Julia directamente cuando entraron a la casa, y su padrino escuchó toda su historia.
con lo demás me las arreglaré sola. Mi esposo pagará por todo. Mientras tanto, guarda esto, el testamento original de mi padre. Sí, el dinero no es un problema, respondió el padrino, guardando los documentos en una caja fuerte. Puedes usar cualquiera de mis tarjetas, pero ¿qué planeas hacer? No quiero decirlo todavía, que sea una sorpresa para todos. Julia sonrió ampliamente. Ya sabes, lo que saben dos, lo sabe también el cerdo. Su padrino asintió. Esa era su frase favorita. Pronto comenzó a amanecer, y poco después llegó Derek por su paciente. Mientras iban hacia su casa, Julia preguntó, ¿tu madre no se opondrá? No, ya la llamé, todo está bien. Está al tanto de nuestra situación, sonrió Derek. De hecho, es médica, aunque pediatra, pero si pasa algo, podrá cuidarte. Ahora mismo tengo energía después del suero, pero luego vendrá el bajón. Gracias por advertirme, murmuró Julia. Esa fue una noticia inesperada. Por cierto, dime, ¿quién suele ir a los funerales? ¿Piensas ir? Preguntó Derek con curiosidad. Bueno, seguramente estará toda mi familia, lo que quede de ella. Y aparte, solo las plañideras. Y en el cementerio, los mendigos, pero ellos tienen su propia mafia. Ahí no te puedo aconsejar nada. ¿Podrías hacerme pasar por una de esas plañideras? Bueno, obviamente disfrazándome, o quizás sería mejor parecer una vagabunda. ¿Sabes dónde me van a enterrar? Podrías cubrirme. Está bien, si quieres ponerte los nervios de punta, suspiró su salvador. Prepararemos la ropa, el maquillaje, pero tenemos poco tiempo. Entonces no lo desperdiciemos, propuso Julia, quien había recuperado completamente la compostura. En un gran centro comercial compraron varios conjuntos de ropa y zapatos, una peluca, maquillaje y lentes de colores en una tienda de disfraces. Julia también retiró algo de dinero en efectivo, comprendiendo bien que no debía llamar la atención más de lo necesario. Ya estaba corriendo un gran riesgo al aparecer en público. Una vendedora que tenía un periódico recién comprado en la mano la miraba con demasiada atención. Luego se dirigieron a la casa de Derek. Les abrió la puerta su madre, una mujer aún relativamente joven pero de aspecto enfermo. Olivia les preparó el desayuno y luego se retiró a su habitación a descansar, mientras su hijo y su invitada se ocupaban de su importante tarea. Para crear el nuevo disfraz, usaron ceniza de la chimenea y todas las compras que habían hecho. 5 horas después, Julia, maquillada como una mendiga, ya estaba en el cementerio. Quiso llevar una videocámara, pero no fue posible, así que Derek grabó el funeral desde el otro lado del cementerio. Poco después, la procesión fúnebre apareció a lo lejos en la avenida central. Charles iba a la cabeza, su abrigo ondeando con el viento. Sin mirar, sacó unas monedas de su bolsillo y las dejó caer en el vaso de la mendiga antes de seguir adelante. Cuando la procesión pasó de largo, Julia comenzó a sentirse débil y mareada. Un instante después, perdió el conocimiento sin haber visto el final del entierro. Despertó en los brazos de un anciano que la llevaba hacia una caseta dentro del cementerio. Intentó zafarse, pero el hombre tenía una fuerza sorprendente para su edad. Una vez dentro, la acostó en un catre y le sirvió un té fuerte y dulce. ¿Quién eres tú?, preguntó él con severidad. No pareces una de nuestras mendigas. Albert, preguntó Julia con sorpresa y se incorporó en el catre. ¿Eres tú? Te reconocí por la voz. ¿Julia? Pero tú estabas muerta, balbuceó el anciano. ¿Entonces a quién están enterrando ahí afuera? Vine a observar en silencio, quería despedirme más tarde. Pero, bueno, como ves, sigo viva, suspiró ella. Es una larga historia. La verdad, ni yo misma la creería. Oh,
aquí ya hemos visto de todo, sonrió el viejo, que había sido maestro de arte. Vivo aquí con mi nieto Ben desde hace años. Y, ¿sabes? La gente del cementerio es más decente que muchos vivos. Nos llevamos bien con los mendigos. Yo cuido las tumbas. Mi esposa falleció hace 3 años y me quedé viudo. En la escuela cambiaron la administración y no querían profesores viejos. Ben consiguió trabajo como sepulturero y me trajo con él. ¿De verdad? Yo recuerdo que él dibujaba increíblemente bien. Todos pensábamos que sería artista, sonrió Julia. En ese momento, alguien llamó a la puerta. El anciano le hizo señas para que se cubriera con una manta, pero resultó ser Derek. Sabía que te ibas a desmayar, rezongó él. Julia, vámonos. Dentro de poco te vas a quedar dormida profundamente, tal vez por un día entero. Está bien, asintió ella. Albert, gracias. Nunca olvidaré tu amabilidad. Pero, por favor, no me delates, ¿sí? Ya entendí que estás huyendo, gruñó el anciano. No te preocupes, Julia. Haré lo correcto. Derek la llevó a su casa, la acostó, revisó su pulso y su presión una vez más, y luego se fue al trabajo. En la morgue, el patólogo ya había sobrio y quería respuestas sobre las misteriosas manchas en el cuerpo de la difunta. Derek le describió todo en detalle y recibió la prometida bonificación. Aprovechó también para dejar la muestra de sangre con su amigo el técnico de laboratorio. Ambos, Julia y Derek, decidieron que era lo mejor. No querían enfrentarse a los superiores de la morgue. Esa noche, en casa, decidieron ver el video grabado con la cámara. La pomposa procesión funeraria se movía lentamente. En un momento, el sanitario se quedó sorprendido. Pensé que el marido de tu amiga tenía una cara conocida. ¿Lo conoces?, se apartó Julia. ¿De dónde? ¿Dónde nos pudimos haber encontrado? Mira, la mujer joven que está a su lado. Derek sonrió amargamente. Esa es mi ex prometida, Naomi. Básicamente, él la compró. Espera, eso debió de haber sido hace mucho tiempo, ¿verdad?, preguntó Julia. Llevamos 3 años casados. Ellos ya tenían un romance antes. Al parecer, no dejaron de verse, explicó Derek. Vaya, qué curioso cómo la suerte los juntó, dijo Julia con incredulidad. Claro, solo a Charles se le ocurre llevar a su amante al funeral de su esposa. ¡Qué talento! Para Charles, el funeral de su esposa era un evento del que hubiera preferido desentenderse. Pero Julia y su padre eran figuras demasiado conocidas en la ciudad, así que tuvo que gastar una fortuna en un costoso ataúd de roble, y afortunadamente no tuvo que abrirlo, además de los gastos para un banquete para varios cientos de personas. Además, Naomi le había dicho de repente que estaba embarazada. Charles no estaba para nada preparado para casarse de inmediato. Por suerte, como viudo, se esperaba que guardara luto. Él miraba a su amante y pensaba que no era que amara tanto a esa mujer hermosa, sino que ella se había aferrado a él con todas sus fuerzas, dispuesta a soportar cualquier humillación por dinero. Julia era completamente diferente. Cariño, ¿crees que podría mudarme aquí, a esta casa?, preguntó Naomi de manera casual. No me gustaría criar a nuestro bebé en el departamento de mis padres, con mi hermano y hermana ahí. Naomi, acabo de enterrar a mi esposa, ¿no podrías esperar a un momento más adecuado para preguntarme eso?, respondió Charles con brusquedad mientras se servía una copa. Y además, en este momento tengo cosas más importantes en las que pensar. Viene la herencia de mi suegro, y mi querida esposa, en todos los sentidos, también era bastante adinerada. Y ese abogado seguramente estará metiendo obstáculos con la aceptación del testamento. Lo manejarás todo, sonrió Naomi. Bueno, entonces me voy. Se levantó,
Agarró un paraguas, ya que empezó a llover a cántaros, corrió hasta el coche y, una vez dentro, sentada en el cálido interior, envió un mensaje desde su teléfono. Cariño, vamos a tener un bebé y, por supuesto, el mensaje no era para Charles. Naomi tenía varios candidatos para el rol de padre y aún no había decidido a quién preferiría. Mientras tanto, Charles, bebiendo lentamente de su copa, marcó el número del abogado de su difunto suegro. Bueno, Eric, ¿cuándo vas a considerar el testamento a mi favor? Se rió, ya podemos empezar a preparar también la herencia de mi esposa para transferirla. Me gustaría ver el testamento que tienes. Insistiré en un examen de la escritura y, en general, en que es falso, le respondió de repente el anciano abogado. El dinero en el que cuentas, Charles, no lo vas a recibir. Ah, eso ya lo veremos, gruñó Charles entre dientes. ¿No temes por tu vida? No, y además tengo sucesores. Y hay un buen motivo para dudar de este documento. Pueden existir otros herederos legales. ¿Quién, aparte de Julia? Exclamó Charles. ¿Es acaso una hija secuestrada? No, me cuentes cuentos, Eric. Tiró el teléfono y en la pantalla comenzaron a aparecer grietas y telarañas. Mientras tanto, Julia, cómodamente instalada en la habitación de Derek, hacía planes de venganza. El padrino ya le había llamado y le contó sobre las amenazas de Charles. Sabiendo que su marido últimamente bebía mucho, decidió apostar por eso. No quería simplemente arresto, investigación o juicio, Charles debía recibir un castigo real. El padrino le dijo, detendrá la entrada de mi marido en la herencia, tenemos aproximadamente un mes, pero necesito tu ayuda. Necesito seleccionar mujeres que se parezcan a mí lo máximo posible, además de recoger la ropa que voy a pedir para ellas. ¿Me ayudarás? Después de todo, sería un poco raro ver a la difunta paseando por la ciudad. Ya, cuida el descanso de los muertos, los que te puedan ver, sonrió Derek. Está bien, seleccionemos a las chicas. ¿Cómo las vas a buscar? Bueno, no soy un tipo raro, basta con un ligero parecido y maquillaje. Por cierto, alguna vez tomé cursos de maquillaje, solo por acompañar a mis amigas, así que podré aumentar el parecido. Bien, ¿cómo te sientes? Seguro que nuestras condiciones te parecen una locura, preguntó Derek. Sí, soy una princesa del palacio, sonrió Julia. Bueno, estoy viva y eso es lo importante. En mi infancia, papá aún no estaba tan obsesionado con la seguridad y vivíamos en una zona normal, aquí cerca. ¿De verdad? No lo sabía, sonrió Derek. Está bien, princesa, vámonos a dormir. Yo he puesto una cama plegable en la habitación de mamá. Derek, ¿y con Olivia qué pasa? ¿Hace mucho que tiene eso? Preguntó cautelosa la invitada. Insuficiencia renal, hace unos 5 años, suspiró Derek. Al menos tiene diálisis, y en la morgue me dan turnos nocturnos para que mamá no se sobrecargue trabajando en casa durante el día. ¿Hay alguna solución, algún tratamiento? No entiendo mucho de análisis, preguntó Julia. Un trasplante de riñón. Y yo incluso soy un buen donante, pero aún necesitamos dinero para la operación y la recuperación después. En fin, todo se reduce a esos bonitos papeles que hacen ruido, dijo tristemente el sanitario. Bueno, no pienses en eso, tienes suficientes problemas tuyos. Se fue a la habitación de su madre, mientras Julia permanecía en la cama, girando y pensando en lo que había sucedido. Ese joven estaba dispuesto a donar un riñón a su madre, mientras que su esposo intentaba matarla sin pensar ni un segundo en el valor de su vida. Finalmente, se quedó dormida. Los siguientes días fueron realmente calurosos. Aunt Julia se sentía bastante bien, aún perdía el conocimiento de vez en cuando.
Derek le administraba suero para limpiar la sangre de toxinas y esperaba los resultados de los análisis de sangre para entender finalmente qué sustancia había envenenado a la joven mujer. Olivia sufrió una exacerbación de su enfermedad y fue ingresada en el hospital. Ahora, Julia tomaba las riendas de la casa. Esto no era del todo malo para sus planes, ya que las chicas que debían hacer de Julia ante su esposo empezaron a llegar a la casa de Derek. Para este propósito, seleccionó a 10 personas de agencias de actores y casting y las reunió en un solo lugar. Así que, anunció Julia, su tarea no es sencilla, es creativa y bien remunerada. Tendrán que usar ropa específica y estar en lugares que yo indique. Un hombre en particular debe verlas. Aquí está su foto. ¿Estás vengándote de tu ex?, exclamó una de las chicas. ¡Qué emocionante! Yo, personalmente, estoy dispuesta a participar en algo así, incluso gratis. Y como bono, recibirán toda la ropa que usarán. Es completamente nueva, sonrió Julia. Y otra cosa, no entren en contacto cercano. Aunque si él las persigue o se les acerca, háganle saber educadamente que se está equivocando y váyanse. ¿Y cuánto tiempo durará este trabajo?, preguntó otra chica. La paga está bastante bien. Hasta un mes. Incluso si se necesita menos tiempo, pagaré la misma cantidad. De inmediato. Sonrió Julia. Vengan por la mañana, se cambiarán, haremos un maquillaje ligero. Les mostraré todos los trucos que necesitan, y luego podrán hacerlo ustedes solas. Oh, pero se parecen tanto a esa mujer de negocios que murió, dijo de repente una de las presentes. No me gusta esto. Sí, me han dicho que me parezco a ella. Bueno, no estoy obligando a nadie, las puertas están abiertas. Pero todas se quedaron. Ese día aprendieron a caminar, maquillarse y comportarse como Julia, y al día siguiente, este grupo especial ya había comenzado a atacar a Charles. Primero la vio en la oficina, corrió para alcanzarla, pero se dio cuenta de que se había confundido. Después, las Julies comenzaron a perseguir a Charles literalmente en todas partes, en su cafetería favorita, en su restaurante, cerca de su casa, en el estacionamiento. Se cruzaban con él por la calle, le hacían señas desde la acera, le sonreían desde la escalera mecánica del centro comercial. Después de una semana, Charles ya temía dormir solo. Ignorando todos los chismes, llevó a Naomi a vivir con él. Al principio, Naomi se alegró, pero por la noche ya se arrepintió. Charles parecía completamente loco. Están por todas partes, en apollón, corriendo por la casa con un vaso en la mano. Me persiguen, pero no puedo tocarlos. Charles, ¿estás delirando? ¿Quiénes son?, preguntó Naomi, que no había visto a su amante esa semana y no sabía nada de los cambios en su vida. Son de Julia, gritó Charles. ¿Y tal vez tú también lo eres? Caminas, me miras, ¿no quieres compartir la herencia? Los odio a todos. Charles, cálmate y deja de beber, dijo Naomi con desdén. No olvides que estoy embarazada, por cierto. Vete con tu hijo, gritó Charles. Tal vez ni llegue a heredar. Ella vendrá y me arrastrará al sepulcro. ¡Ay, qué cuentos de terror tan infantiles!, sonrió Naomi. Bueno, piénsalo, Julia está muerta. En ese momento, sonó el teléfono que había estado sobre la mesa. Charles saltó como si fuera una serpiente venenosa. De nuevo ella. Agarró el auricular y gritó, ¿qué quieres? Arrepiéntete, susurraron desde el otro lado de la línea. El tiempo se acaba. ¿Cómo puedes llamar desde tu número si el teléfono está en mi mesita?, gritó Charles. En el otro mundo no se necesitan medios de comunicación, susurraron de nuevo por el teléfono. La llamada terminó.
Charles estaba pálido, empapado en sudor, y sus labios temblaban. Naomi se apresuró a ir a su habitación, no había romance en sus pensamientos en ese momento. Cuando Charles se acostó, ella revisó el registro de llamadas. Estaba limpio, nadie había llamado esa noche. Naomi decidió que el viudo simplemente se estaba volviendo loco. Después de uno de los turnos nocturnos, Derek regresó a casa con los resultados del análisis de sangre. Tenía un aire de concentración. ¿Pasa algo?, preguntó Julia. ¿O vas a aprenderte este papel de memoria? Me sorprende que con una dosis tan alta hayas logrado sobrevivir, respondió Derek. En la sangre hay un potente compuesto vegetal que causa catatonía, el mismo estado de letargo. Es increíble que lo hayan pasado por alto en el hospital. Y nadie te tomó una muestra de sangre para analizar. Sí, ahora necesito escuchar sobre lo que recuerdas de los eventos antes de tu muerte. Bueno, mira, después de que papá se fue, pasó casi un mes, y yo aún estaba en shock, explicó Julia. Mi esposo echó a todos de la casa, tomó una licencia en el trabajo. Pasamos casi todo el tiempo solos. Lloré mucho, y Charles encontró a un curandero, un ermitaño que preparaba brebajes. Incluso recuerdo el nombre del pueblo, era un nombre gracioso, ahí es donde vive. Desde allí, mi esposo me trajo el remedio y empezó a dármelo por las noches. ¿Y cuánto tiempo tomaste el remedio?, preguntó preocupado el sanitario. Alrededor de una semana, respondió Julia. Entiendes, no había otras opciones. No discutí con mi esposo, y con esta medicina dormí mejor. Y luego, una noche, tomé el brebaje, me acosté y sentí como mi corazón comenzaba a latir más despacio, y cuando desperté, ya estaba en tu morgue. Si quieres desenmascararlo, de todos modos debemos acudir a las autoridades, pero eso no será posible si no mencionamos el papel del director de la morgue. Aún necesitaremos su ayuda, dijo Derek. Está bien, hablaré con el padrino, prometió Julia. Seguro que él conoce a alguien. ¿Y qué va a pasar ahora? Ya lo has amenazado por teléfono, y él anda persiguiendo mujeres parecidas. ¿Quieres volverlo loco?, preguntó Derek. Creo que lo más importante aquí es no pasarse, o terminarás en el banquillo de los acusados tú. Lo entiendo. No creas que estos son bromas. Necesito su confesión, respondió Julia. ¿Y qué piensas hacer después?, preguntó Derek. Conseguirla, dijo Julia, y comenzaron los preparativos para esa operación tan complicada. Eric presentó a Julia a su amigo de las fuerzas del orden. Él se impresionó con la valentía de la joven mujer y le propuso cooperar. Previamente, prepararon una cámara oculta en la tumba del padre de Julia. La cámara la debía activar el mismo vigilante, Albert. Luego, le colocaron un dispositivo de escucha a Julia, y ella, disfrazada de adivina, se encontró cerca de su antigua casa con Charles. Ese día, Charles ya había sufrido el ataque de Julia y estaba bastante preparado para el encuentro. Oye, querido, llamó Julia a su esposo con voz ronca y áspera. Veo que tienes un gran problema, como una nube negra siguiéndote. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, se sobresaltó Charles. Vete por tu camino. ¿No quieres quitarte tu maldición?, preguntó Julia, disfrazada de adivina. Tal vez te sientas mejor. ¿Cómo la vas a quitar?, replicó Charles. Ya lo intenté. Leí un hechizo, incluso puse una vela en la iglesia, aunque no soy creyente. Eso no te servirá, aunque pongas 100 velas, sonrió Julia. Necesitas otra cosa. Ve y pide perdón a quien has ofendido, o pronto perderás la razón. Serás atormentado por visiones y te arrastrarán con ellas. ¿Y cómo sabes tú de esas visiones?, preguntó Charles, agarrando a la mujer de la mano,
pero ella se soltó hábilmente y desapareció rápidamente al doblar la esquina. Charles se quedó de pie en la intersección, atónito, durante unos minutos, y cuando levantó la vista, vio que su difunta esposa, vestida con un sudario funerario, se acercaba desde 3 direcciones, con los cabellos rubios colgando hacia adelante, cubriéndole el rostro. Charles gritó y salió corriendo. Saltó al coche, pero mientras lo arrancaba, la visión desapareció, como si nunca hubiera existido. Charles pisó el acelerador y se dirigió rápidamente al cementerio. Julia, satisfecha, se quitó su disfraz en el coche y siguió atrás, avisando al vigilante para que encendiera el equipo de grabación y llamara a ese mismo oficial de policía. Ya en la tumba se estaba llevando a cabo toda una representación. Charles llegó corriendo hasta ella desde la entrada del cementerio y cayó de rodillas frente a la reja. Arrastrándose hasta el pequeño montículo cubierto de flores, luego gritó: «¿Qué más quieres de mí?», chilló. «No querrás dinero, ¿verdad? Suéltame, perdóname. El demonio me hizo hacer todo esto, maté a tu padre con la misma poción y a ti también. No pude hacer otra cosa, entiéndelo. He soportado tanto al viejo, incluso hice un testamento falso, ¿y ahora qué? La vida no tiene sentido, parece que yo mismo voy a acabar colgándome por el bosque. Perdóname, Julia». Charles continuó confesando durante un largo rato, y luego fue arrestado inmediatamente por la policía. Clark, el conocido de Derek, le preguntó a la resucitada Julia con una sonrisa: «¿No te da miedo ver tu cara en la foto con la cinta de luto?». «Va, es una buena foto», respondió ella sonriendo. «Al menos papá podrá dormir tranquilo sabiendo que el asesino está atrapado. Por cierto, hay un saco de cemento en la tumba, así que eso no me asusta en absoluto». «Eres toda una heroína», se rió Clark. «Y el sanitario que pudo distinguir a un vivo de un muerto también. ¿Sabes que le debemos la vida a este chico?». Julia asintió en silencio. Desde el cementerio, fue a la comisaría, donde tuvo varios interrogatorios. Con Derek ya habían acordado que no involucrarían a su jefe, para que el sanitario no perdiera su trabajo. Lo pusieron al tanto mientras se llevaba a cabo la operación en el cementerio. La policía ya había conocido una versión editada de los hechos, según la cual el forense también había participado en el rescate. Thomas, después de enterarse de estas noticias, empezó a seguir a Derek a todas partes, sin dejar de darle las gracias, mientras el sanitario le sugirió al jefe que pensara en codificar la información. Este prometió recomendar al chico para que pudiera continuar sus estudios en la Facultad de Medicina, en la cátedra correspondiente de Medicina Forense. Pero, por encima de todo, lo que más preocupaba a Derek en ese momento era el estado de su madre. Olivia empeoraba. Los médicos insistían en que debía someterse a una operación. Al llegar a la comisaría y ver a su esposa viva y a salvo, Charles se enfureció. Se negó rotundamente a declarar y se comportó de manera descarada y provocadora, sabiendo perfectamente que ya no podría zafarse. Por la tarde, Julia se mudó de la casa de Derek de vuelta a su cabaña. Al entrar, descubrió a la amante de su esposo. Naomi había estado llamando sin éxito a Charles toda la tarde. «Bueno, buenas noches», dijo Julia, sonriendo al ver la expresión atónita en el rostro de los invitados. «¿Están esperando a Charles?». «Lo siento, pero durante los próximos 10 o 15 años, él seguramente estará muy ocupado». «¿Usted? ¿Y los funerales?», susurró Naomi. «Bueno, para ustedes esto es una tontería, no deberían preocuparse por esos detalles. Dejaron de salir de la cama del viudo justo después de los funerales, ¿verdad?». «No es así», se indignó Naomi. «Creo que me voy». «Por favor, deje su bolso para la revisión», sonrió Julia. «Y otra cosa, ya quítese mis pendientes y el anillo, no los he regalado».
Y Charles difícilmente podrá confirmar que se los dio a usted personalmente. ¿Está en la cárcel? No podrán probar nada, se defendió Naomi con valentía. No lo entendió. Mejor váyase ahora, antes de que me enoje, o la policía podría comenzar a considerarla cómplice. Ya me voy, respondió Naomi. Espero no volver a vernos. Después de un largo día, Julia se dio un baño, llamó a Derek y se enteró de la situación con su madre. Al escuchar, ofreció su ayuda. Escucha, has hecho tanto por mí, Derek, ahora por favor déjame devolver el favor. Encontraré una clínica, organizaré el transporte, le trasplantarán tu riñón a tu madre, y la rehabilitación la pagaré yo, por supuesto. Solo no te niegues. No es una compra de amistad, de verdad me importa que tu madre viva. Ya lo sé, Julia, no estoy en condiciones de rechazar tu ayuda, suspiró Derek. Organiza todo, yo me haré los exámenes médicos y hablaré con los médicos aquí. Y 2 días después, Derek y su madre se fueron al centro regional, donde había posibilidades para realizar la cirugía de trasplante programado. Pronto se supo que la operación fue un éxito. Julia se mantenía en contacto con ambos todos los días, acostumbrándose a considerar a Derek y a su madre como las personas más cercanas para ella. Mientras tanto, apareció un nuevo implicado en el caso criminal, el mismo ermitaño que había preparado el brebaje. En su momento, fue un médico exitoso, uno de los mejores en su campo, pero luego surgieron problemas en su trabajo y después toda su familia murió en un incendio. León salió vivo del incendio, pero no pudo perdonarse a sí mismo. Se mudó finalmente a un pueblo apartado. Allí tenía una pequeña casa que había heredado de su tía abuela. León vivía de manera autosuficiente, recogía hierbas y mantenía una colmena. Su fama se extendió mucho más allá de su región. Dado que Julia recordaba el nombre del pueblo y algunos otros detalles relacionados con el viaje de su esposo, rápidamente encontraron y arrestaron al ermitaño. Al enterarse de que casi había matado a una mujer con su brebaje, el exmédico pidió ver el análisis químico y luego declaró que el principal componente activo, el veneno, no estaba en su receta. Todo esto lo contó Julia a Derek, indignada de que el anciano no quisiera admitir su culpa, y de repente escuchó de él: Julia, yo lo recuerdo. León es un hombre muy bueno, no lastimaría ni a una mosca. Nos dio un curso de obstetricia, y luego perdió a toda su familia y desapareció del ámbito público. Estoy seguro de que lo han engañado. Habla tú misma con este hombre, verás cómo son las cosas en realidad. No sé, bufó Julia, que se encargue la policía. Ah, ¿otra vez estás jugando a ser la princesa? La reprendió el sanitario. No aumentes las penas de un buen hombre, ya ha sufrido bastante. Está bien, hablaré con él, prometió Julia. Y ven rápido, muévanse con tu mamá a mi casa. ¿Es una propuesta oficial? Se rió Derek. Según la ley aún estás casada. No por mucho tiempo. Mis abogados ya están gestionando el divorcio. Sabes, disolver un matrimonio con alguien que intentó matarte es bastante fácil, explicó Julia. Ese mismo día visitó al ermitaño en la prisión preventiva. El anciano doctor no tenía muchas ganas de hablar con nadie, y la policía también era escéptica sobre su posible complicidad en el crimen. Pero el brebaje había sido preparado precisamente por León. Al ver a Julia, el doctor se estremeció. Sabes, tengo la sensación de déjà vu. Eres idéntica a una de mis antiguas pacientes. ¿Cuál es tu apellido? Smith, respondió Julia, viendo cómo el médico palidecía. ¿Tu apellido de soltera? Entonces no es una coincidencia. Hace muchos años, en mi departamento, tu madre se quitó la vida, suspiró León. ¿Qué es esto? ¿Un cuerno? ¿Una coincidencia?
¿Acaso soy el que trae desgracia a tu familia? Sin embargo, mis problemas comenzaron esa misma noche. ¿Y a tu hermanita nunca la encontraron? No, nadie la ha visto nunca más, suspiró Julia. Volvamos al presente, por favor. Mi amigo, él estaba en tu curso y me pidió hablar contigo, dándole una oportunidad para que se defendiera, y aquí estoy, ¿tienes algo que decir? He pensado mucho, le respondió León, y estoy seguro. Nadie más podría haber alterado mi brebaje, excepto una persona, la única capaz de preparar esa extracción. ¿Y quién es esa persona? Preguntó Julia. Mi alumno, un chico muy talentoso, vive en el pueblo cercano. La verdad es que recientemente nos distanciamos por un desacuerdo sobre la tarifa por su ayuda. Yo no cobro, pero Jack empezó a trabajar por dinero, y eso evidentemente le nubló los ojos. ¿Crees que fue él? Preguntó Julia, todavía dudando de la inocencia del ermitaño. Ella estaba segura de que él se había confabulado con su esposo, pero ahora parecía que el anciano había sido engañado. No puedo acusar al chico sin pruebas, pero esta extracción, en particular, es algo que Jack sabe hacer. Además, quedan restos de ella en los utensilios, como si fueran mudos. Si fue él, encontrarán pruebas. Julia asintió y consideró esa propuesta razonable. Después de salir de la prisión preventiva, se dedicó a una actividad intensa, contrató a un detective privado, y cuando él confirmó las conclusiones del anciano médico convertido en ermitaño, conectó a los mejores abogados. Una semana después, León estaba libre, y su antiguo alumno accedió gustosamente a declarar. Julia llevó personalmente al doctor a su aldea y le prometió regresar pronto, ya con Derek, quien debía ser dado de alta del hospital. Su madre se estaba recuperando muy bien, y el propio sanitario también se sentía bien. Julia entendía que todo estaba terminando, pero de repente recibió una llamada de una de las chicas que había contratado para hacer que su esposo se confesara. Sabrina estaba muy preocupada y pidió una reunión. Julia se encontró con ella en un café en el centro de la ciudad y quedó sorprendida por la información que la chica le dio. ¿Lo entiendes? Esto es muy raro. Tal vez ahora también me esté volviendo loca, le dijo la modelo. Pero hoy tuvimos una sesión de fotos en un pueblo vecino, y en la estación de servicio, en el café junto a la carretera, nos atendió tu copia exacta. No solo parecida, como nosotras, sino una gemela idéntica. ¿Crees que eso puede ser posible? ¿Dónde viste a esa mujer? Preguntó Julia, alarmada. Por favor, dame la dirección o acompáñame allí. Muchas gracias, Sabrina. Tú castigas a tu exmarido, ¿verdad? Preguntó la chica en voz baja. Lo leí en internet. ¡Qué pesadilla! ¿Y todavía te vas a casar? Bueno, siempre hay riesgos, incluso cuando solo sales a la calle, sonrió Julia. ¿Aceptarás alguna recompensa de mi parte? No, no hace falta nada, respondió de repente la chica. Solo pensé que esto podría ser importante. Con la dirección en mano, Julia fue al café junto a la carretera. Al principio, se sintió decepcionada. En el salón había otra camarera completamente distinta, pero luego, desde la calle, entró una joven. Julia la agarró por la mano y le preguntó, «Escucha, necesito hablar contigo». «¿Qué quieres?», gritó la camarera, luego vio el rostro de Julia y se quedó en silencio. «Ahora me informo. Mientras tanto, toma algo para comer, tenemos comida deliciosa», dijo la camarera. Julia se sentó en una mesa en el fondo y echó un vistazo. El lugar realmente era acogedor, limpio, olía a pasteles y sopas caseras. Unos 5 minutos después, la camarera se acercó a ella, ya vestida con ropa informal, y la miró fijamente a los ojos. «¿Quién eres tú?», preguntó la camarera.
El parecido es impresionante. ¿Puedes contarme primero quién eres tú? Pidió Julia, y luego te contaré yo. Me llamo Camila. Crecí con mi abuela y nunca vi a mis padres. Bueno, tengo 28 años. Ya veo, pero en realidad, probablemente eres Smith. Y no te crió tu abuela, sino una mujer completamente extraña, dijo Julia. Si quieres, podemos hacer un análisis de sangre. Vaya. Tengo una hermana llamada Camilla Gable. Camilla se echó a reír, ocultando su nerviosismo, y luego contó toda la historia de su familia, dejando a la camarera completamente asombrada. Ella se quedó boquiabierta. Sí, ¿y estás segura de que todo esto se trata de mí? El análisis tardará un par de semanas, entonces lo sabremos. Pero no puedo explicar nuestro parecido de otra manera. Qué pena que papá no llegó a vivir para ver esto. Él te buscó toda su vida, dijo Julia con tristeza, y yo te encontré. Y fue por casualidad. ¿Hace cuánto trabajas aquí? Pues en realidad no mucho, se rió Camilla. Yo vine aquí a investigar el lugar que salía en el certificado de nacimiento y decidí ver dónde estaba. Antes de eso me divorcié de mi esposo. Resultó ser un infiel. Me quedé aquí, conseguí trabajo como lavaplatos en el café hace un mes, y luego me promovieron a camarera. Vaya, parece que el destino quería que terminara aquí, sonrió Julia. Tómate un día libre, vamos a hacer el análisis de sangre. Quiero resolver esto lo más rápido posible. Resulta que la obsesión de mi padre es contagiosa. ¿Y él realmente me buscó todo el tiempo? Preguntó Camilla, con esperanza. Me acostumbré tanto a la idea de que estaba completamente sola en el mundo. Después de la muerte de mi abuela, me mandaron a un hogar infantil, y luego tuve un matrimonio precipitado y tonto, dijo Camilla con tristeza. Abrazadas, las jóvenes salieron del café. Camilla nunca volvió allí. Antes de recibir los resultados de los análisis, Julia trasladó a su hermana a su casa, rodeándola de cuidado y lujo. Y cuando todo se confirmó, le traspasó la mitad de la herencia que había recibido de su padre. Camilla se resistió, pero con Julia era difícil discutir. En su siguiente visita al cementerio, Camilla conoció al antiguo profesor de dibujo, Albert, y a su nieto Ben. Él seguía siendo el mismo chico tímido y alto, enamorado en secreto de Julia. Pero al conocer a Camilla, Ben inexplicablemente se curó de su sentimiento hacia su hermana. Entre el enterrador y la ex camarera surgió un apasionado romance. Ahora Julia podía estar tranquila por Camilla. Ben claramente no era un cazador de dinero. Estaba dispuesto a cargar a su hermana en sus brazos. Sin embargo, el trabajo de Ben preocupaba a Julia, y le ofreció darle dinero para abrir su propio negocio, para que no tuviera que trabajar en esas condiciones tan duras, tanto en invierno como en verano. Pero él deseaba estudiar para ser paramédico. Julia pagó sus estudios y se encargó de pagarle la beca. Mientras tanto, Derek también volvió a sus estudios. Por recomendación del patólogo forense, lo reincorporaron en la misma facultad de donde había salido. A pesar de la ausencia de un riñón, llevaba una vida plena. Y Olivia ya no necesitaba diálisis. Julia bromeaba diciendo que ahora tenía una familia médica. Camilla, ya como hermana, intentó tomar el control del negocio de su padre, o más bien, de una parte de él, pero las cosas no iban muy bien. Le faltaba la astucia de un empresario, y en general, cualquier habilidad para manejar los asuntos. Al final, Camilla se quejó. Julia, no soy una mujer de negocios. Mejor voy a la escuela de medicina, y luego abriré mi propia clínica de cosmetología. Por cierto, no es una mala idea, sonrió Julia. Y Ben seguía queriendo ser paramédico. Se estaba preparando para entrar en la ambulancia.
Camilla lo explicó con una sonrisa orgullosa. Está loco, pero como lo amo. ¿Sabes? Quiere salvar a aquellos que antes enterraba. Sí, ¿sabes qué? Creo que hay demasiadas personas con formación médica a mi alrededor, me asusta un poco, se rió Julia. Bueno, para alguien que ya ha muerto una vez, eso es bastante normal, sonrió Camilla. Un año después, Julia se casó. Derek y su madre estaban tan felices que brillaban de alegría en la boda. La novia fue llevada al altar por su padre adoptivo, el viejo profesor de arte, a quien Julia le regaló su propio estudio. Albert volvió a enseñar pintura a los niños y era absolutamente feliz. Un par de años después, Ben y Camilla terminaron sus estudios, ya casados y criando a su primer hijo. La joven mamá no fue de baja por maternidad. Su suegro venía con el carrito entre las clases y ella hacía sus prácticas en el departamento de obstetricia y ginecología. Un día, llamó llorando desde allí. Aquí ha muerto una joven madre, una chica muy joven, no sabemos nada de ella, parece una vagabunda. Su bebé es tan linda, una niñita. Julia, ¿no querías tú y Derek adoptar un niño? Yo voy a ir ahora mismo. Julia interrumpió su reunión y pidió a su subalterno que continuara sin ella. Casi voló al hospital y llegó justo antes de que llegara el servicio de protección infantil. La bebé era realmente preciosa, y Derek no objetó. Mientras estaban tramitando la adopción de la pequeña Taylor, Camilla se enamoró del bebé abandonado de Charlie. Al final, las hermanas se llevaron un bebé cada una. Un mes después, Julia descubrió que estaba embarazada. Su familia crecía no por días, sino por horas. Y esperaba con todo su corazón que su padre los mirara desde el cielo, celebrando su felicidad.